único Diego Armando Maradona, el hombre que partiría en un antes y un después la historia del club italiano. Cuando el Napoli era un equipo moribundo, un argentino con espíritu de bestia llegaría para transformarlo todo. Con solo 23 años, Maradona llegaba como héroe a una ciudad pobre y desesperanzada. Diego, al pisar Nápoles, confesó que el ánimo de la ciudad le recordaba al barrio de su Argentina natal. En una época de guerras y crisis, la nación buscaba alguna alegría a la que agarrarse para olvidar los problemas. Diego fue esa alegría para la nación argentina, y ahora Nápoles sería como su segunda casa. Y prácticamente por amor a esta tierra le demostraría al club, a la afición y a los compañeros de equipo que en el fútbol nada es imposible si te lo propones. Riesgo, pasión y lucha era lo que al club Napoli le faltaba, y Maradona tenía esto de sobra. Al fin era un hecho, el Nápoles presentaba al argentino como su nueva estrella. Diego hizo notar al mundo que él era el único que sabía jugar dentro del equipo. El resto de sus compañeros sinceramente eran una pena total. De esta forma se tomó la tarea de transformar al club desde cero, siendo desde el jugador estrella hasta casi entrenador de sus compañeros. No iba a ser fácil, pero al argentino le gustaban los retos difíciles. En su primera temporada con el Napoli, el club pasó del puesto número 20, ahora en consolidarse, al puesto número 8. Apenas había recién llegado el ídolo argentino y ya el club había escalado 12 peldaños hacia arriba. Aquella afición desesperanzada empezó a ver que la cosa estaba cambiando. El efecto Maradona empezó a revolucionar de manera sorprendente a un club que hasta hace poco estaba al borde de la muerte. Al siguiente año ahora pasaron de estar en la octava posición hacia el tercer lugar de la liga italiana. La presencia del argentino era la chispa en ascenso que pronto contagiaría a toda Italia. Llega la siguiente temporada, Maradona regresa al Napoli convertido en todo un dios, sí, el dios del fútbol, ya que Maradona venía de ganar prácticamente él solo una Copa Mundial. Argentina en plena época de guerra pudo sonreír gracias a Diego. Ahora en Italia le pedirían lo mismo. Casi convertido como en una especie de mesías, Maradona regresaba al Napoli para escribir historia. El club ya no era visto como un equipo mediocre, tenían entre ellos al campeón del mundo. Estaba en su mejor momento, y fue allí cuando el resto de los equipos de la liga italiana sintieron el verdadero terror. Una de sus más grandes víctimas fue la Juventus del mismísimo Michel Platini. Maradona los aplastaría, rompiendo así la mala racha que el Napoli tenía de 12 años sin poder ganarle un partido a la Juventus. Maradona acabó con el reinado de los equipos élites en la liga italiana. La afición en masa del Napoli lo admiraban como a un dios dentro del campo. No eran goles, sino golazos los que mandaba partido tras partido. Los zurdazos al arco retumbaban en toda Italia. Ya no importaba si era seguidor o no del Napoli. La gente empezaba a pagar entradas solamente para verlo jugar. Valía la pena viajar solamente para verlo a él. Era un hecho que algo descomunal haría, sea cual sea el partido que disputase. Por mucho era el jugador más completo de la historia. Ahora dentro del Napoli, al fin sus compañeros lograron acoplarse a su estilo de juego. Los resultados empezarían a hablar por sí solos. Luego de una histórica sequía, el Napoli se consagra como rey de Italia tras ganar una liga y una copa italiana. Por primera vez en su historia el club ganaría semejantes títulos. Casi de manera surreal, aquel equipo pobre y desesperanzado se convertiría en el más grande titán del fútbol en el país europeo. Un solo jugador motivó a toda una ciudad a creer en ellos mismos. La zurda de Maradona acabó por años el imperio que tenían montado los equipos élites en la Serie A. Ahora en la ciudad del Nápoles, la palabra de Diego Armando Maradona tenía más peso incluso que la del mismo presidente del equipo. Tal era el poder del argentino en el club que le pidió al presidente tener mano dura con los jugadores flojos dentro del equipo. En una autobiografía hecha por el mismo astro nos revela que en una ocasión le dijo al presidente del equipo lo siguiente: presidente, debe comprar 3 o 4 jugadores de mejor rendimiento y vender a los flojos, a esos que la gente les pita cuando reciben el balón. Tu termómetro debe
ser este. Cuando yo paso el balón a un jugador y es silbado, pues chao, bótalo, porque no aprovechó la oportunidad que le dimos en el equipo. En caso de que no los quieras vender, tendrás que venderme a mí, porque yo en esas condiciones no sigo. Llegó GetNet a Uruguay, la nueva plataforma digital para vender y cobrar con la mejor tecnología. En el club. Con estas palabras quedó demostrado el liderazgo, pero también la mano dura que el argentino tenía contra aquellos compañeros que no se exigían lo suficiente. A pesar de la dura actitud que también poseía, su único fin era el bien para el equipo. Hacía lo necesario para que el Napoli triunfara. Un jugador que fue mucho más allá de solo tocar la pelota. Sin lugar a dudas, el argentino que reinó en Italia, asegurando que el Napoli era su casa. Estas palabras las dijo luego de rechazar al todopoderoso Milan, que quería comprarlo. Pero para Diego el fútbol iba mucho más allá que el dinero. El Napoli fue el club que lo recibió luego de que el Barcelona prácticamente buscara deshacerse de él. Aquella ciudad humilde había recibido a su héroe para trascender en el fútbol. El nuevo reto de aquel Napoli de Maradona sería ahora en lo internacional. Sí, me refiero en la Copa de la UEFA. Aquel humilde pero bestial Nápoles aplastó sin piedad a otros monstruos de Europa, como lo son el Bayern del Múnich y la Juventus de Italia. En una final ante el Stuttgart de Alemania, Maradona le daría al Nápoles su primera Copa de la UEFA. Asimismo era Diego, buscando trascender sea donde sea el equipo en el que se encuentre. Finalmente llega el año 90, año polémico para el jugador. Aquí podríamos decir que iniciaría el traspiés de su carrera como futbolista. Tras la polémica semifinal ante Italia, Argentina caía en la final contra Alemania. Luego de celebrar su segunda liga y copa italiana, Diego Armando Maradona no supera una prueba de antidoping y estuvo fuera de las canchas, suspendido por más de un año. El uso de sustancias ilícitas anunciaban el declive del jugador. Esto además de la polémica y turbia relación que tuvo con ciertas mafias en Italia. Ahora el argentino se vio casi obligado a finalizar su trayectoria con el Napoli, saliendo por la puerta de atrás. Pero a pesar de ello, su huella hasta el sol de hoy es y será imborrable. 2 ligas italianas, una Copa y Supercopa de Italia, una Copa de la UEFA y 115 golazos en su paso por el club. Sin lugar a dudas, el Napoli fue más que afortunado. Empezó siendo aquel equipo pobre que recibió el milagro del jugador más bestial de todos los tiempos. Su legado ha crecido a tal punto que le cambiaron el nombre al mítico estadio de San Paolo en Nápoles. Ahora tiene por nombre Diego Armando Maradona, todo en honor a él. Esta ha sido la historia de cuando Diego le salvó la vida al Napoli de Italia. La 14 está en casa, sin lugar a dudas la Champions más épica en la historia del rey de Europa. Contra todo pronóstico y con un gigantesco orgullo, podemos decir que el Real Madrid va mucho, pero mucho más allá que la dependencia o del nombre de un solo jugador. Escuchen, muchos pensábamos que luego de la salida de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, la renuncia de Zidane, la pereza o el desgano de Gareth Bale y más la ya fatigada carrera de Marcelo, muchos apostaban a que al Real Madrid le tocaría atravesar por un valle de sombra y de muerte, que una nueva era de sequía y malas rachas se avecinarían, pero resulta que no. La grandeza del Real Madrid no depende de una sola estrella. El escudo real es lo que une al equipo en un solo cuerpo, el ADN madridista. Salimos y hay que ganar como sea. Es que ya lo he dicho en otros videos, y es que cuando das al Madrid por
por muerto, vienen ellos y te rematan a ti en los 2 últimos minutos del partido. Las Champions de las épicas remontadas. ¿Quién diría que sin Cristiano Ronaldo, el Real Madrid alzaría la que está siendo su orejona de Europa más valiosa? La 14 está aquí y a continuación este humilde servidor tendrá el placer de narrar de principio a fin lo que fue esta inigualable temporada para la Casa Blanca. Ya sin más preámbulo, empecemos. Llega el año 2021, una nueva UEFA Champions League se hace posible. Con ello vimos los estadios llenos desde el partido número 1. El mundo del fútbol al fin respira la paz de haber superado una pandemia que tanto daño le hizo al mundo del deporte. El Real Madrid afila sus dientes con lo que tiene, siempre contando con los jugadores leales, con los que sienten verdaderamente el escudo en su corazón. Entre ellos, claro que están Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Junior, Marco Asensio, Fede Valverde, Militao, Courtois en la portería, Dani Carvajal, Casemiro y muchas figuras más. Ahora en este año contaron con nuevos fichajes, como los de David Alaba y Eduardo Camavinga. Así de esta manera la Casa Blanca salía al ruedo para batallar en busca de una nueva orejona. El Real Madrid formaría parte del grupo D, grupo conformado por el Inter de Milán, el FC Sheriff, club de un país que ni existe, y el Shakhtar Donetsk. Empezamos la Champions con el partido fuerte del grupo, sí, Real Madrid versus Inter de Milán, juego que sería premonitorio de lo que iba a ser esta Champions para el Madrid, ya que los reales ganaron el juego 1-0, con gol al minuto 90, sí, en el minuto 90. ¿Y de quién sería el gol? Pues claro que sí, de aquel niño Rodrigo. Este era el abreboca de los futuros partidos de infarto que se iban a venir. En el partido de vuelta contra el Inter, la Casa Blanca tranquilamente se impuso 2-0 con goles de Marco Asensio y Toni Kroos. En los enfrentamientos contra el FC Sheriff sucedió algo que alarmó a todos. El Real Madrid cae 2-0 contra el equipo supuestamente más débil de la Copa. Pero a ver, en realidad no hubo nada que alarmarse. En el partido de vuelta el Real Madrid los golearía 3-0 con tantos de Alaba, Toni Kroos y Benzema. El tercer rival en la fase de grupos fue el Shakhtar Donetsk. 5-0 fue el partido de ida para los blancos y 2-1 en el partido de vuelta. Con 15 puntos el Real Madrid pasa a las fases finales como líder de grupo. Es aquí, amigos, cuando la Champions arranca de verdad. A continuación los octavos de final, Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Un evento premonitorio sucedería nuevamente. Luka Modric un día antes del partido diría: si ganamos al PSG, ganamos la Champions. Lo dijo y se cumplió. Al Real Madrid esta vez les tocaría destrozar al PSG de Messi, Neymar y Mbappé. El supuesto Dream Team de los jeques árabes que pretendía comprar la gloria del fútbol. Amigos, que arranque la guerra. En el partido de ida en París vimos un choque 0-0 hasta el minuto 90. A Messi le taparían el penal que quizás hubiera llevado al PSG a la siguiente fase. No sería hasta el minuto 94 cuando Kylian Mbappé se montaría el equipo al hombro por 20ª vez, marcando el único gol del encuentro antes del pitazo final. La supuesta supremacía de Messi, Neymar y Mbappé se iba a demostrar sellando el pase a cuartos en el Santiago Bernabéu en la vuelta. Esto sin lugar a dudas fue el acontecimiento del año. El Real Madrid voltearía la tortilla de manera histórica. Escuchen, Mbappé nuevamente parecía ser el único del PSG que quería ganar esto. Con un gol al minuto 39 la ventaja global del PSG era 2-0. En Francia champaña tomaban, celebrando anticipadamente la victoria del PSG. Pero ahora Benzema, sí, el delantero también francés pero del Real Madrid, firmó un hat-trick que lo está llevando de lleno al Salón de la Fama en el fútbol. Como se le conoce, este fue el partido de la remontada
remontada de la sillita, demostrando que al Real Madrid tienes que matarlo 7 veces para poder eliminarlo. En la siguiente ronda el Chelsea, sí, el Chelsea que ganó la Champions en el año pasado sería el próximo rival para el Real Madrid. Un Chelsea imponente que quería eliminar de nuevo a los blancos. Aquí la eliminatoria se puso cuesta arriba para algo que inició muy fácil para el Madrid. En el primer juego de ida la Casa Blanca ganaba 3-1 ante los azules, otro triplete de aquel diabólico Benzema. Pero amigos, la eliminatoria no estaba sentenciada, el Madrid lo sabía. En la vuelta ya en casa los ingleses pusieron la eliminatoria de cabeza con los tantos de Moon, Rudiger y Werner. Todo era una pesadilla en el Bernabéu. El Real Madrid perdía con el marcador global 4-3 ante el Chelsea, pero ahora amigos, al minuto 80 aparecería por primera vez aquel pequeño gigante, sí, Rodrigo, y con una magistral asistencia de Lucas Modric logró forzar a la prórroga, y ahí el Madrid mostró una vez más por qué tienes que matarlo más de una vez para poder eliminarlo. Volvió a aparecer la bestia Karim con un bestial cabezazo para llevar al Real Madrid hasta las semifinales. La euforia y la algarabía se sentía en las calles de la capital española. Pero amigos, la guerra aún no terminaba, escuchen. Como cosas del destino, como si Dios lo quisiese así, al Madrid le tocaría enfrentar a otro equipo millonario, sí, otro equipo en las manos de un jeque que a base de muy infladas sumas de dinero ha querido conquistar la Champions una y otra vez, pero sin éxito alguno. Estamos hablando del Manchester City ahora versus el Real Madrid. En el partido de ida fue todo un infarto, sin duda alguna uno de los mejores en toda esta temporada. Nomás empezaba el encuentro y al minuto 2 Kevin De Bruyne le partió el arco a Courtois con un cabezazo. El 2-0 vendría al minuto 11. Todo tenía pinta de una goleada histórica para el City, pero llegó el héroe Benzema al minuto 28 para darle oxígeno a un Madrid casi noqueado. Fue un partido de toma y dame, pero el City era superior. Tenían todo el control mientras el Madrid trataba de sobrevivir. De repente una individualidad de Vinicius recorriendo toda la mitad del campo achicó la ventaja para un 4-2. Sí, 4-2 decía el marcador cuando apareció nuevamente el héroe Benzema, anotando un golazo picándosela al portero. El francés tenía una confianza que casi llegaba al nivel de la locura. Semejante gol a lo Panenka, tanto acercaría al Madrid. 4-3 en el partido de ida. Imagínense lo temible que es el Real Madrid, que a pesar de haber perdido el partido, los madridistas lo celebraron como si hubieran ganado. Sabían de lo que eran capaces en el partido de vuelta, y así fue. A continuación, la remontada más histórica e infartante que el fútbol haya podido presenciar. El partido que ha demostrado por qué este deporte es el más hermoso y eufórico de esta humanidad. Un encuentro en el que cuesta buscar las palabras para definir lo que sucedió en el mágico Santiago Bernabéu. Real Madrid versus Manchester City, partido de vuelta en semifinal de la Champions. En el primer tiempo se tomaron mucha precaución a diferencia del partido de ida, y lo peor es que el City dominaba a pesar de haberse ido sin goles al descanso. Nomás empezando el segundo tiempo, Benzema da un pase magistral a Vinicius que terminaría fallando un claro gol. Benzema tuvo también varias oportunidades en donde no pudo concretar. Esto le dio más fuerza al City para dominar el segundo tiempo. Fue entonces cuando Ancelotti hizo el mejor cambio del partido. Rodrigo salta a la cancha para intentar dar el golpe, pero para sorpresa de todos fue el City quien golpeó primero. Cuando restaban poco más de 15 minutos para el final, a toda velocidad Riyad Mahrez definió de zurda al primer palo y clavó un golazo que dejaría al Madrid con una sensación de muerte. Ya no era uno, ahora serían 2 goles los que el Real Madrid debía meter para seguir con vida. Esto cuando ya el partido estaba por terminar. Pero como sabemos, al Madrid no hay que darlo por muerto nunca. Llega el minuto 89, cuando todo parecía indicar que el City se metía en la gran final de la Champions. El esplendor del Santiago Bernabéu iluminaría a los jugadores reales. Lo que no se pudo hacer en los 90 minutos del partido, el Real Madrid vino y lo hizo solo en 2 minutos. Sí, en 2 minutos
segundos un aliento de vida soplaría en el escudo de la Casa Blanca. Rodrigo, el pequeño gigante, prácticamente al minuto 90, supo aprovechar un pase con el alma de Benzema para revivir al Madrid. Golazo, y a los 91 anotó el segundo de cabeza. No habíamos terminado de gritar el primer gol cuando el mismo Rodrigo nos daba el segundo. Por Dios, ¿qué estaba pasando? Simplemente, amigos, la magia del Bernabéu. El City no sabía qué diablos hacer. Guardiola ya no podía quedarse más calvo. En el comienzo del alargue, todos anonadados sabíamos que estábamos presenciando la remontada más épica de la historia. No sabíamos cómo ni cuándo, pero sabíamos que el Real Madrid pasaría a la final y que el tercero llegaría, porque simplemente así es el Madrid. Fue entonces cuando apareció el héroe, Karim Benzema. Fue derribado dentro del área, un penal irrefutable, nadie lo peleó. El gato, mirando al cielo, se hizo cargo de la ejecución y anotó el 3-1 que le daba el pase a la final. El estadio se iba a caer, el asfalto en las calles de Madrid temblaban debido al griterío en todas las casas y edificios de la ciudad. Con la remontada más épica de su historia, el Real Madrid entra a la final que acabamos de presenciar, una final con un tono vengativo, esto por parte del Liverpool y su Mohamed Salah, quien aseguraba estar preparado para una especie de venganza contra la Casa Blanca por lo que le hicieron en la pasada final del 2018. Por otro lado, el Madrid no estaba para bobadas, se mantenían 100% enfocados. No dejarían tampoco que el ruido mediático hacia la negativa de Mbappé los desconcentrara de la cita con la historia que iban a tener. Llegaba la gran final y, para que más les doliera a los jeques, sería allí en el París del PSG. Un encuentro de infarto desde el minuto 1. El Liverpool buscaba su gol, pero ahí va Courtois, viene Courtois, la para Courtois, de nuevo salva Courtois. La legendaria jirafa inquebrantable de la portería se convertiría en el muro blindado de la 14 madridista. El MVP, el más valioso de la noche, fue él. Después de él no nos podemos olvidar también de Valverde. El joven uruguayo sería el autor de la jugada e infartante pase a los pies de un Vinicius que finalmente marcaría su gol de la gloria al minuto 59. El Real Madrid, campeón de la Champions y sin lugar a dudas la más épica de toda su historia. 1-1 fue derrotando y contramontando a las casas más poderosas de Europa. Benzema, su mayor artífice, con 15 golazos en toda la copa. Pudimos ver cómo, luego de estar tantos años siendo humildemente la sombra de Cristiano, ahora le toca a él vivir su tiempo de jerarquía como la mayor figura del Madrid. Se lo merece. Por otro lado, con un buen tabaquito en la boca, Ancelotti se convierte ahora en el técnico con más Champions. 2 con el Milan y ahora 2 con el Real Madrid. Cuando muchos pensaban que su carrera como entrenador se iba en bajada, Florentino Pérez supo devolverlo a la gloria. Nuevos aires y una nueva era de